Bien, hermano, continuamos con el estudio acerca de las fiestas de Jehová. Y el día anterior comenzamos a ver la sexta fiesta, la fiesta del día de la expiación, y logramos avanzar una buena parte. Ahora lo vamos a concluir. Tuvieron la lectura bíblica allí en Hebreos 9. Recuerde, nuestro texto base siempre es Levítico 23 y toda la descripción de esta fiesta específicamente la encontramos en Levítico 16. Y el día anterior, hermanos, estuvimos viendo alguna información general como lo que significa Yom Kippur, en qué consiste la fiesta, cuándo se debía celebrar, cómo se debía celebrar. Vimos una breve explicación acerca de la palabra expiación. ¿Recuerda lo que significa expiación? Expiación básicamente significa cubrir. Vimos también un breve resumen acerca de la ceremonia en sí, de la expiación y todo lo que se hacía en ese día, y los protagonistas en ese momento, el sumo sacerdote, el pueblo que también aportaba, que era parte, ¿verdad? Porque eran de los beneficiarios del rito de la expiación. Y el santuario, el tabernáculo, ¿verdad? Y las otras partes del lugar del tabernáculo de reunión. Quiero que leamos, hermanos, una cita. No voy a leer Levítico 23, que corresponde, ¿verdad?, a 26 al 32 como base bíblica para esta fiesta, porque quiero leer allá en Hebreos capítulo 10. Ya leyeron, ¿verdad?, el capítulo 9, y es por demás hermosa la explicación y toda la explicación que da acerca de Jesucristo y de su obra como sumo sacerdote, y la explicación, ¿verdad?, que hace acerca de los tipos y de la sombra de cómo era el santuario terrenal y de la obra de Jesucristo allá en los cielos propiamente. Hebreos capítulo 10, vamos a leer verso 11, 12, 13 y 14. 11, 12, 13 y 14. Le invito a que lo leamos a una sola voz, ahí como está. Hebreos 10, 11 al 14. Si lo tiene listo, leámoslo, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, honramos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad en que nos permites reunirnos como iglesia, Señor. Y le pedimos perdón por nuestras faltas y por todo pecado, Señor, porque de una u otra manera, Señor, pecamos contra ti, y ciertamente nos es tan fácil, Señor, fallar, nos es tan fácil, Señor, pecar contra ti. Perdónenos, Señor, ayúdenos a esforzarnos por vivir, Señor, esa vida que tú quieres que vivamos, y siempre en esa constante, Señor, comunión contigo, Señor. Quizás de nuestra parte, de manera humana, no impecable, pero siempre, Señor, con tu temor en nuestras vidas, de manera, Señor, que siempre vengamos a ti rendidos, siempre vengamos a ti suplicando, buscando, Señor, tu perdón, buscando
de tu gracia. Gracias, Dios mío, por cada uno de los hermanos de los aquí presentes. Gracias por las visitas, gracias por los que han venido 1, 2, 3 veces o pocas veces, Señor, pero gracias porque están aquí. Sé tú, Señor, hablándonos a cada uno según nuestras necesidades, Dios mío. Bendiga su palabra en nuestra vida. Se lo pido, Señor, y le pido que me pueda usar, Señor, solamente como el instrumento por el cual usted hable, Señor, a través de su palabra a la iglesia. Se lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, a manera de testimonio, quiero dar gracias a Dios porque un día de estos, creo que fue ayer o antier, firmé contrato en el trabajo donde estoy para un contrato ya permanente. Estaba de manera temporal de mayo a diciembre y de ahí pues esperando renovar el siguiente año. Pero gracias a Dios que en su tiempo, ¿verdad?, movió las piezas y hizo todo lo que tenía que hacer. Y pues fui uno de los 118 beneficiados allá, ¿verdad?, en la universidad, y pues pasamos a ser permanente a partir de este 1 de octubre. Entonces quiero darle gracias a Dios porque Él hace bien todas las cosas. Bien, hermanos, entonces hoy vamos a continuar ya con la última parte y vamos a hablar acerca del cumplimiento de esta fiesta. Levítico 16, ¿verdad?, nos muestra la sombra, nos muestra cómo era en el antiguo pacto, nos muestra cómo se vivía allá en el antiguo Israel. Y digo cómo se vivía allá en el antiguo Israel porque hoy por hoy el Israel, la nación que está allí en Medio Oriente, no celebra tal cual está en la Torá, en las Escrituras, esta fiesta. Ellos las celebran todas las fiestas, pero hablando de esta en específica no la celebra de la manera correcta, comenzando porque no tienen templo. Y si vemos Levítico 16, ellos necesitaban de aquel tabernáculo, de todos aquellos elementos, necesitaban del santuario, del altar de bronce que estaba en el patio, de aquel lavacro donde el sacerdote tenía que limpiar todo su cuerpo para luego vestir las vestiduras de lino, luego entrar ahí al santuario, pasar el primer velo, como leyeron ahí en Hebreos 9, en los primeros versículos, en la primera parte, donde estaba el candelabro, la mesa de la proposición, el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, y luego estaba el segundo velo, y detrás estaba el lugar santísimo, donde estaba el incensario de oro, el arca del pacto, y dentro, ¿verdad?, la urna, la vara de Aarón y las tablas de piedra cubiertas con el propiciatorio de oro, ¿verdad? Y para poder que ellos llevaran a cabo, para que ellos pudieran llevar a cabo esta fiesta tal cual está escrita, no tienen ninguno de todos estos elementos, no tienen. Y si no me equivoco, ni siquiera matan a becerros o machos cabríos, sino que pollos. Entonces, básicamente no están haciendo nada. Pero si vemos acá, hermanos, en la Biblia, comenzando de Hebreos 8, y lo invito a que lo lean, lo estudien, Hebreos 8, 9, 10, son capítulos, hermanos, en el cual nos dan una gran enseñanza, comenzando por el nuevo pacto y el mediador del nuevo pacto, y presenta a Jesucristo como el gran sumo sacerdote y toda su obra que hizo. Y mostrando que todas aquellas cosas eran solamente la sombra, eran el antitipo de lo que ahora es una realidad de hoy, hace ya más de 2000 años, de la obra que Jesucristo hizo al comenzar cuando vino y se encarnó,
prosiguiendo hasta llegar hasta la cruz, y luego de la cruz al ascender allá en los cielos, aquel santuario celestial, y llegar, ¿verdad?, hasta el lugar santísimo, hasta la mera presencia de Dios, y ofrecer su propia sangre para expiación, para beneficio de su pueblo. El cumplimiento, hermanos, de esta fiesta, como las anteriores, solamente la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. La Pascua y Día de la Expiación establecen una conexión directa en cuanto al cumplimiento profético efectuado por nuestro Señor Jesucristo. Mientras que el sacrificio de la Pascua se consumió en su muerte en la cruz, la presentación de la sangre de la víctima dentro del lugar santísimo se cumplió cuando el Hijo de Dios acudió ante el trono del Padre en el cielo, llevando su propia sangre, Aquel primer día de la semana, cuando el Señor ya había resucitado para la fiesta de las primicias, y Él se presentó ante el Padre como las primicias, como los primeros frutos. Pero no tan solo como el primero de entre los que resucitaron para no volver a haber muerte, pero sino también con otro objetivo, y era presentar su propia sangre, aquella sangre que había sido derramada en la cruz del Calvario, como aquel macho cabrío que fue muerto y ofrecido en expiación por los pecados del pueblo. Y esa misma sangre, su propia sangre, fue la que presentó allá delante de Dios, cumpliendo así la obra, completando la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Porque no solamente, hermanos, quedó con la muerte en la cruz, no solamente quedó con la resurrección al cumplir la Escritura después de 3 días y 3 noches, no solamente quedó con presentarse como las primicias allá luego después de resucitar, sino que también hacía falta esa, podemos decir así, esa segunda parte de la expiación, el cual debía presentarse delante de Dios. Y vemos, hermanos, en esta fiesta que realmente el cumplimiento se da cuando la sangre de nuestro Señor Jesucristo marcaba el camino al trono de Dios. El camino al trono de Dios. Recordemos en la sombra aquella sangre del becerro que se almacenaba en aquella vasija, y luego estando allí en el umbral, con el dedo rociaba 7 veces hacia el lugar santísimo, marcando con esta sangre un camino nuevo en dirección hacia Dios, en dirección hacia el arca, en dirección hacia la presencia de Dios. Dice Levítico 16:14, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Lo que estaba haciendo prácticamente era marcando el camino hacia el trono de Dios. Y vemos el cumplimiento de esto, que así como el sumo sacerdote marcaba ese camino hacia el lugar santísimo con la sangre de la víctima, Jesucristo con su sangre hizo un camino nuevo hacia el Padre Celestial. El camino que el sacerdote marcaba era válido solamente por ese día, algo muy importante. Aquella expiación que se hacía aquel día para el pueblo de Israel en el antiguo Israel era solo válido para ese día y cubría por los pecados de todo ese año. Y al siguiente año tenían que volver a hacer lo mismo. Tenían que volver a hacer lo mismo. Pero el camino que el sacerdote marcaba solamente era válido para ese día, pero el camino nuevo que el Señor hizo con su sangre, ¿es solamente para un día, solamente para un año? No, es eterno, es
para siempre. Ese camino que Él nos abrió es para siempre. Leamos allí Hebreos 9, capítulo 9, versículo 8. Dice, dando a entender el Espíritu Santo, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Esa acción y ese continuo sacrificio que se hacía anual, está diciendo que aún no se había marcado, aún no se había abierto el camino hacia el lugar santísimo, sino fue con la muerte de nuestro Señor Jesucristo cuando el velo dice que se partió. Y es interesante que se partió de arriba hacia abajo, no fue de abajo hacia arriba, sino que fue obra divina de Dios. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Mire, recuerde que en la primera parte, dice Hebreos 9, solo el sacerdote podía entrar. En la primera parte, detrás del primer velo. Pero detrás del segundo velo, en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Y una vez al año. Y dice, y no sin sangre. Y primero tenía que purificarse a él mismo. Si no, recuerdo también de parte de la ceremonia es que ataban una cuerda al sacerdote. O el vestido llevaba como unos chichiles, y cuando entraba a ofrecer sacrificio, ofrenda, y se escuchaba, entonces todo estaba bien. Pero si tardaba mucho en salir o ya no se escuchaba aquel sonido, era que aquel sacerdote había muerto. Quiere decir que su ofrenda no fue acepta, era culpable de pecado. Había peligro también al hacerlo, aunque sea allí una vez al año. Dando a entender que con esto aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Pero cuando Cristo venció la muerte y el velo se partió en dos, nos abrió el camino directo hacia Dios. Dice Hebreos 10, 19 al 21. Hebreos 10, 19 al 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿Quién? Jesucristo. ¿Cómo? A través del velo. Esto es, el velo, una representación de su cuerpo, de su carne, que fue partido. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos abrió un camino nuevo y vivo a través de su muerte, a través de su obra allí en la cruz del Calvario. Entonces el sumo sacerdote entraba allí al lugar santísimo con la sangre de la víctima. Una vez marcado el camino al trono, el sumo sacerdote salía del tabernáculo para disponerse a entrar al lugar santísimo, esta vez con la sangre del macho cabrío. Recordemos el macho cabrío que fue ofrecido por los pecados del pueblo. Se degollaba la víctima, ¿verdad? Y la sangre se almacenaba al igual que la del becerro en un tarro. Volvía a entrar y hacía lo mismo, ¿verdad? Ya adentro mojaba su dedo en la sangre y rociaba 7 veces hacia la tapa del arca, del arca de la alianza. Ahí lo tenemos en Levítico 16, 15 y 16, que dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pueblo, por el pecado del pueblo. Llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario
a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside en medio de sus impurezas. Recordemos que la expiación, mencionamos en la vez anterior, era una expiación completa, tanto por el sacerdote, por el que oficiaba, pero también por el resto de los sacerdotes, por el pueblo, por el tabernáculo de reunión, por el altar, por el santuario. Era una expiación general. Enseguida se procedía a purificar también el altar principal que estaba en el patio. Hebreos 9, una página atrás, del 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, creo que aquí está clara el cumplimiento, ¿verdad?, de lo que significa y de lo que representa esta fiesta. Un macho cabrío muere en expiación por el pueblo, lleva el pecado del pueblo. El otro macho cabrío que la suerte cayó por Azazel viene a ser aquella eliminación total del pecado. El pecado es retirado, es eliminado de la vista y de la presencia de Dios, lo que nos lleva a mencionamos a una justificación delante de Dios. Aquel Azazel, por ejemplo, la Biblia textual dice que es una combinación de palabras. Az significa el macho cabrío, ¿verdad? Y Azel, que significa partida o irse, entonces viene a ser como el macho cabrío de partida, el macho cabrío de irse. Otros lo traducen como el chivo expiatorio. Pero en sí lo que representa es de que aquel pecado es retirado. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Romanos, se nos enseña de que hemos sido liberados del poder del pecado, hemos sido liberados de la condenación del pecado. Aunque no de la presencia del pecado, pues falta poco tiempo para que podamos ser libres totalmente. Pero en Cristo somos más que vencedores y Dios no nos ha dado, dice, un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Así que, como dice en Romanos 6 y 7, ya no estamos sujetos al pecado, ya no somos cautivos del pecado ni esclavos del pecado como antes lo estábamos, porque hemos sido libertados por la obra redentora de nuestro Salvador. El cumplimiento de esta fiesta es en Cristo Jesús. En sí, ¿qué significa esta fiesta? El día de la expiación se trata del acceso, acercamiento que Dios hizo disponible para su pueblo por medio de Cristo. Es el acercamiento que Dios hizo disponible para su cuerpo por medio de Cristo. Hermanos, no solamente quedó en la muerte, sino que nos acercó a Cristo. Nos adoptó, recordemos, nos adoptó como hijos suyos. Tenemos ahora una relación más cercana, tenemos una relación más íntima con Dios. Tan cerca. ¿Qué tan cerca estamos de Dios? Tan cerca de una oración,
tan cerca de nuestros pensamientos, tan cerca de acudir a su palabra. Antes no era así. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año y una vez al año. Pero ahora en Cristo que tenemos un camino, nos ha abierto un camino nuevo y vivo, tenemos libertad para entrar, libertad para venir ante la presencia de nuestro Dios, libertad. Hermanos, hablando un poquito del contexto del capítulo 16, nos habla acerca del mal acercamiento a Dios versus el buen acercamiento. Debemos recordar de que en Levítico 10, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño delante de Dios. ¿Y qué pasó? Murieron. Dios los consumió. Dios no los mandó y ofrecieron algo que Dios no les mandó. Y ese es el contexto, hermanos, de Levítico 16, porque habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y entonces ya empieza a decir: con esto entrará Aarón en el santuario, con el becerro para expiación y con el carnero para holocausto. Hermanos, ciertamente Dios no es cualquier cosa. Aún aquellas cosas representativas como el tabernáculo, como el santuario, el arca detrás del segundo velo, no eran cualquier cosa para que personas culpables y sin confesar y sin purificar vinieran a oficiar o querer ofrecer ofrenda delante de Dios. Dios es celoso y vemos que consumió a aquellos dos impíos, hijos de Aarón. Entonces, hermanos, esta fiesta nos enseña el buen acercamiento hacia Dios. Y ese buen acercamiento hacia Dios es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de Él es que podemos agradar a Dios, solamente a través de Él es que podemos ser reconciliados con Dios, solamente a través de Él es que podemos venir ante Dios. ¿Qué dice Juan 10? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, dice, a Él oye. Y en Jesucristo tenemos nuestro abogado, tenemos nuestro intercesor. A través de esa unión con Cristo, también tenemos nuestro Paracleto, el Espíritu Santo, que también intercede por nosotros con gemidos indecibles, nos enseña Romanos. Entonces, hermano, todo es a través de nuestro Señor Jesucristo. El día de la expiación creó un acceso perfecto, removió las barreras, abrió el camino y nos purificó y nos hizo aptos para poder venir delante de Dios. Así que, hermanos, la enseñanza, el significado, aparte de la completa obra de nuestro Señor Jesucristo, representado en esos dos machos cabríos, es el acercamiento a Dios, ese acercamiento al que Él nos invita y al cual a través de Él estamos aptos, solamente Él nos hizo dignos. Por ejemplo, mire Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, El apóstol Pablo. Y en la carta
aquí en la misma carta de Hebreos, por ejemplo, capítulo 7, verso 19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Bajo la ley era difícil, casi que imposible, acercarse a Dios o agradar a Dios, pues el que incumplía en un punto se hacía culpable de todos. Pero en Jesucristo, bajo la gracia, es diferente. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Él es nuestro puente, Él es el único que nos lleva a Dios, Él es el camino. Recordemos Juan 14:6, Él es el camino, viviendo para siempre para interceder por ellos. Un texto que usted ya conoce, Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, En la primera carta de Juan que nos enseñaba el pastor, capítulo 1, nos enseñaba acerca de confesar nuestros pecados y de venir a Dios. Tal cual es, hermanos, esa relación y ese acceso que tenemos a Dios, que aunque hubiéramos pecado, podemos venir a Dios. Tenemos acceso a Él y nuestro abogado, que es el propio Jesucristo, quien obró en favor nuestro, esa expiación que nos acercó y nos reconcilió con nuestro Dios. Podemos venir confiadamente. Hebreos capítulo 10, verso 1 y 2. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto limpios una vez no tendrían más conciencia por el pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria del pecado. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros en propiciación y nos expió, ya no hay pecado que valga, ya no hay pecado en memoria delante de Él. Recordemos, Él ve a Jesucristo. Y en Él somos santos, somos purificados, somos limpios sin pecado. Hermanos, acerquémonos a Dios. Lo leímos ahí en 9, 11, 12. En 10, 19 al 22, creo que ya lo leímos, pero teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, esto es de su sangre, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hasta eso, hermanos, la conciencia de pecados, la conciencia de obras muertas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca debe creer que le hay. Hermanos, no importa si usted ha pecado, no importa si usted ha tenido flaquezas, ha caído en tentaciones, acerquémonos a Dios. En Él tenemos el perdón de nuestros pecados. En Él tenemos un Padre amante y compasivo que nos recibe. Santiago también habla, 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Recordemos, ese acercamiento a Dios va en una estrecha relación con la purificación y con el limpiar también de nuestros pecados. Pues no podemos venir a Dios sin pecados confesos. ¿Qué dice Proverbios? El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. El que lo confiesa
y se aparta. No solamente el que los confiesa y se aparta. El que los confiesa y se aparta. Hermanos, en esta epístola a los Hebreos nos indica que la entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo una vez al año, es una vez al año y no sin sangre. Prefiguró la entrada de Jesús, el gran sumo sacerdote, una vez por todas en los cielos, habiendo adquirido para nosotros eterna salvación. Con ella el perdón de los pecados, la justificación del pecador, haciendo inútiles los sacrificios, cualquier otro sacrificio por medio de cualquier otra sangre, por medio de otros animales. Así que como dice Colosenses, en Cristo estamos completos y ya no necesitamos más sacrificio por el pecado. Ya no necesitamos solamente en Cristo, ¿verdad? Y es, hermanos, nuestro deber, ¿verdad? Como que hemos recibido gracia, compartir también con otros, ¿verdad? Así que este sábado es una buena oportunidad, como se ha estado anunciando, para salir a predicar y como labor del pastor, ¿verdad? Enseñarnos a cómo compartir, Hermanos, básicamente esta fiesta, ¿verdad? Es lo que representa y significa más allá, como en las anteriores, más allá que un simple rito, más allá que el mero sacrificio de animales, estaban prefigurando la verdadera obra y perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, pero también allá en los cielos, al ofrecer su propia sangre en favor nuestro, para limpiarnos, para atraernos a Dios, para acercarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios. Hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude a poder vivir conforme, ¿verdad? Vivir conforme la obra de nuestro Señor